nombre es Stephen Palomino, tengo 29 años y soy de Lima, Perú. Mi infancia fue normal, por decirlo así. Nací en un hogar cristiano y por la gracia de Dios me pudieron inculcar valores cristianos, la palabra de Dios y todo ello, bueno, las historias. Crecí muy familiarizado con todo ello, muy a pesar de que vengo de un hogar disfuncional. Mis padres son separados desde que tengo uso de razón, pero ello no aplacó muchas cosas en mi vida. De hecho, fui un niño con muchas aspiraciones, con muchos sueños. Y bueno, Dios se encargó, creo yo, de gran parte de mi niñez. Fui un adolescente de iglesia, de los que suelen ser callados, de los que suelen ser tranquilos, precisamente porque mis padres eran líderes, mi madre era líder de alabanza y pues yo incursioné en la música, di mis primeros pasos ahí en la iglesia de mi madre. Y no me costó mucho trabajo ni mucho tiempo poderme incorporar al ministerio de alabanza. Y ello hizo de que empiece a llevar una doble vida, por decirlo así. Por querer agradar a mi madre, por querer agradar a los ojos de los hermanos en aquella iglesia, nunca acepté mi realidad, la cual se veía descubierta con las amistades, que fueron realmente una gran influencia en mi vida. Y si hablo de influencia, hablo de mala influencia, porque fueron ellos quien me desviaron un poco. No es por echarles la culpa, pero de alguna u otra manera la influencia está ahí y uno a veces cede por falta de carácter, por falta de madurez, y fue ese mi caso. Me aparté mucho del Señor, estando incluso en la alabanza, y no es algo de lo que tenga que enorgullecerme, por decirlo así, pero al contrario, me avergüenzo mucho de ello y Dios fue apartándose de mi vida. Llegó un punto en el que me sentí muy lejos de Dios, me sentí renegado de la iglesia y terminé por irme de la iglesia de mi madre. Estaba en disciplina y dejé todo lo que tenía que ver con el Señor y me refugié en otras cosas, en proyectos, en trabajos. Yo jamás pensé llegar a conocer a Dios de la manera en que hoy en día lo experimento. El haber estado lejos, el haber incluso salido del seno familiar, de la casa, el haberme alejado de mi madre, que era una persona que siempre veía y buscaba la forma de llevarme a los pies de Cristo. Y luego estar lejos de ella me orilló a tener una experiencia personal con Dios, por decirlo de la fuerza, porque ya no había de dónde agarrarse y el único al que me habían presentado mis padres y que era incondicional era pues Jesús. Fue cuando empecé a tener mis primeras oraciones reales. Quiere decir que quizás hasta ese entonces todo era vana repetición, quizás hasta ese entonces todo era religión y era pues monotonía. Yo agradezco a Dios el haberme encontrado a mí, porque quizás yo no lo busqué, sino que Él me halló y Él me ofreció su ayuda. Fue cuando empecé a conocerlo en la intimidad. No diría que fue una transformación de golpe, diría que es un proceso que hasta ahorita quizás sigue cumpliéndose en mi vida. A veces me es difícil, pero al día de hoy yo sé que cuando estoy cerca de Dios, hasta yo mismo me agrado y siento que quizás puedo edificar a otras personas, pero cuando estoy lejos de Dios me avergüenzo de mí mismo. Veo mis errores, veo mis faltas, veo mi naturaleza y sinceramente eso me hace correr con más fuerzas hacia Jesús. Por eso es que valoro mucho mi relación con Dios. Pienso de que si alguien no tiene relación con Dios, más que muerto, está perdido, está vivo pero perdido y en vergüenza, que es como te quiere tener el enemigo.
Y es como a mí me hace sentir el enemigo cada vez que me alejo de Dios, pues. Yo solamente pienso en buscar más de Dios, en crecer, en madurar poco a poco y poder encontrar cada vez más la forma de cómo agradarle a Él. Para hablar de un contraste en mi vida, desde que llegó Dios, desde que llegó el Señor, de manera personal a mi vida, siento de que antes era simplemente un ser distante. No diría mitológico porque sí creía en Él, siempre he creído en Él, pero nunca lo experimenté de manera real. Y definitivamente el cambio es total. Recuerdo que me identifico mucho con Jacob. Cuando veía algo natural, vio una piedra y se echó a dormir. Y no se había dado cuenta que cuando Dios le muestra realmente lo que era en sus sueños, de la escalera esta que subían y bajaban ángeles, es hasta ahí cuando Dios se revela su vida y se da cuenta que era casa de Dios y puerta del cielo. Pues algo así experimenté a Dios. Ese fue, se podría decir, el antes. Algo tan natural, era como que tocar y llevar la alabanza y de manera natural, sin darme cuenta que cuán terrible era y cuánta responsabilidad requería el hacer lo que hacía. Pues cuando Dios se presenta de manera real a mi vida, logro entender lo maravilloso y el privilegio que es quizás estar en la presencia de Dios. Y bueno, hoy en día es como ver a colores. El mensaje que Dios tiene a través de mi vida, creo yo, para los jóvenes, tiene que ver mucho con la integridad. Es ser solamente de una sola pieza, es ser coherente, lo que uno predica, lo que uno cree con lo que uno hace. Porque Dios resiste, dice, a aquellos soberbios, pero da gracia al que tiene la humildad de aceptar quién es y dejar que Él pueda trabajar en su vida. Él se glorifica en tu debilidad. No te avergüences de tu debilidad. Deja que Él se pueda glorificar en tu debilidad y pues de esa manera estarás ayudando a muchas otras personas también. Me siento un tizón arrebatado del fuego porque de alguna manera el enemigo pudo haberme tenido en sus garras sin que yo lo aparente.